3, 2, 1, grabando. Vamos a darle caña a la segunda parte del tema 3, a las emociones, al condicionamiento y al aprendizaje condicionado. Vamos a ver qué tal se nos da el aprendizaje emocional. Realmente nosotros pensamos que el aprendizaje no tiene nada que ver con las emociones y las sensaciones, pero los seres humanos somos ante todo y sobre todo seres muy emocionales. Todos los animales son seres emocionales, donde nuestras respuestas hasta ciertas situaciones siempre van relacionadas, van de la mano a las emociones que nosotros sufrimos, a las emociones que nosotros tenemos. El aprendizaje emocional es la base de un buen aprendizaje, porque muchas veces, por no decir prácticamente siempre, está asociado un estímulo con una emoción concreta y que tiene un significado emocional. Y esa emoción refuerza ciertas partes del cerebro. Así, un aprendizaje o la realización de una actividad que provoca un aprendizaje nos puede despertar en el cerebro ese estímulo, esa emoción, esa sensación positiva o negativa, y por lo tanto puede reforzarla o bloquearla. De ahí la importancia que tiene, porque a fin de cuentas los aprendizajes no son más que el desarrollo, el fortalecimiento de ciertas sinapsis, ciertas relaciones entre neuronas. Y cuanto más fuerte es la emoción, más se refuerza esas sinapsis, esas neuronas, y más duraderos pueden llegar a ser los aprendizajes. Pero ojo, no todas las emociones son positivas. Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de condicionamiento. Cuando nosotros relacionamos un sentimiento, una sensación con un aprendizaje, con una emoción concreta, con un estímulo, estamos haciendo condicionamiento, y podemos encontrar dos grandes clasificaciones de los condicionamientos: el autónomo, que básicamente es que funciona autónomamente, o el condicionamiento de valoración, ¿vale? Que es más de, como su nombre indica, de valorar una experiencia, de una sensación que puede provocar esa experiencia. La diferencia fundamental entre el autónomo y el condicionamiento de valoración es que el condicionamiento de valoración es mejor en tanto que es más duradero. Es un condicionamiento de valoración que puede perseguirnos toda la vida, ¿vale? Puede ser un estímulo que siempre estará con nosotros y siempre marcará nuestro aprendizaje. Vamos a ver los dos condicionamientos. Aquí los reyes de los que crearon estas ideas fueron Pavlov y Skinner, que seguro que os suenan. Sabéis que el director de los Simpson, el director del instituto de los Simpson, Skinner, se llamó así por Skinner, el del condicionamiento, el que hizo estudios sobre el condicionamiento autónomo. Eso es importante. Y el perro de Pavlov, que seguro que os suena a muchos de vosotros. Bueno, el condicionamiento autónomo es cuando hay un estímulo neutro, que en principio ni fu ni fa, y va asociado a un comportamiento, ¿vale? Lo vamos a ir asociando a un comportamiento, a una respuesta corporal concreta. Por ejemplo, el perro de Pavlov era un experimento que se hizo con unos perritos que a los pobres, bueno, cada vez que sonaba una campanita, pues le daban de comer. Y por eso cada vez que sonaba la campanita, los pobres perros salivaban porque estaban más hambre que, vamos, pobres perros. Entonces, eso es lo que pasa a un estímulo que realmente no es ni fu ni fa, como puede ser el sonido de una campanita. Los perros iban asociando una respuesta corporal que es la salivación. A fin de cuentas no lo hacían adrede los pobres perros, pero era una cosa que estaba ahí. Y hay varios tipos de condicionamiento.
autónomo, condicionamiento autónomo aversivo o miedo condicionado, y el condicionamiento instrumental u operante. Bueno, el aversivo o miedo condicionado, como su nombre indica, es aversivo, es de miedo condicionado, te provoca miedo. Cuando te ha pasado algo, ¿vale? Cuando, yo qué sé, cuando te ha pasado algo, por ejemplo, cuando vas sola por la calle, en principio, si te ha pasado alguna vez algo, después le puedes coger miedo y cada vez que te quedas sola en una calle o tienes que ir de noche por una calle, tener pánico. ¿Vale? Eso es un condicionamiento aversivo porque te ha pasado algo de noche y tienes miedo a la oscuridad, tienes miedo a ir sola. ¿Por qué? Porque ya tienes un condicionamiento. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, quienes hayan leído el libro de Harry Potter, el último libro, Las Reliquias de la Muerte. Había un dragón que estaba en una catacumba de un banco donde estaba guardado todo el oro, y los goblins, los duendes, que eran unos capullos, por cierto, tenían un dragón ahí para asustar a la gente como guarda, como perro guardián, pobre animal, y le torturaban. El pobre animal estaba lleno de heridas porque habían creado un condicionamiento aversivo, un miedo condicionado sobre el pobre dragón. Lo que hacían los duendes es que ellos hacían que sonar unas campanitas, unas llaves que tenían, y cada vez que oían, el dragón oía esas llaves, le clavaban espadas ardiendo al pobre dragón para que le tuviese pánico al sonido de las llaves. Así, cuando oía el pobre animal las llaves, se acurrucaba y se moría de miedo el pobre dragón, porque los goblins le habían torturado con ese sonido. Ojo, cuántas torturas cometemos nosotros, en plan mini, claro, en el aprendizaje. Cuántas malas experiencias, cuántas aversiones se producen en el condicionamiento, porque cada vez que mis alumnos de matemáticas ven una calculadora, empiezan a acelerarse el corazón y empiezan a tener esa mala sensación, ese miedo, esa aversión. ¿Por qué hay una aversión a esto? Por un condicionamiento aversivo, un miedo condicionado. ¿Vale? Cuando un estímulo neutro, como puede ser ver una calculadora, te produce un miedo o una ansiedad, es debido a que constantemente ese estímulo te ha producido malas sensaciones, aburrimiento, te ha producido desazón, te ha producido experiencias negativas, como aprendizajes negativos, como suspensos, como no aprender nada, como tiempo perdido. Eso es un condicionamiento aversivo, un estímulo que en principio ni fu ni fa, que no es nada más que una cosa de plástico, te puede provocar una ansiedad. Eso es un condicionamiento aversivo. Y todo se debe a que cada vez que ve la gente que tiene miedo a las matemáticas una de estas, se dispara en el cerebro la amígdala, que está justo en el centro de aquí dentro, que es como una habita, un poco más grande que una haba, una haba grandota, pero bueno, una haba que lo que hace es activar todos los estímulos negativos, todas las neurotransmisores negativos, que hacen que se active el miedo, las malas sensaciones, y la amígdala empieza, ¿veis la calculadora? Empieza fu, 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 malo, 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 y de ahí no salís. No porque realmente os vaya, cualquier cosa que os puedan enseñar con esto vaya a ser negativo, puedes divertirte con ella, pero te han condicionado para que la veas y tengas sensaciones negativas, y es muy difícil quitar esas sensaciones. Lo mismo con cientos de cosas, ¿vale? Es una muy fuerte, el miedo es muy fuerte para el aprendizaje. Los castigos, la sensación de muy mal, eres un mal niño, no has hecho mal los deberes, has suspendido, malo, 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 malo. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Eso es un condicionamiento aversivo. Al final acaban cogiendo miedo a los exámenes, no a sacar malas notas en los exámenes, porque es como una rueda viciosa. Bueno, eso es un condicionamiento aversivo. También hay condicionamientos instrumentales u operantes.
que enlaza un suceso cerebral a una experiencia de una emoción. Si la emoción es placentera, se fortalece y busca reproducirse con mayor frecuencia. Por ejemplo, cuando un niño hace bien una tarea o cuando un grupo de niños hacen bien una tarea, una actividad que sea grupal, pues vamos a hacer una cosa que nos guste a todos. Vamos a cantar una canción, vamos a hacer un dibujo, vamos a hacer un mural, vamos a salir al patio a hacer una actividad. Bueno, pues eso es un condicionamiento instrumental o operante, porque el niño va enlazando ese suceso, ese aprendizaje, esa acción con algo positivo. El aprendizaje de las matemáticas con juegos puede ser un suceso, un condicionamiento instrumental operante, porque cada vez que vayamos a hacer matemáticas con un juego, van a pensar que es un estímulo positivo, una experiencia emocional positiva, algo divertido, algo placentero, y eso va a quedar como algo placentero. No que veáis esto y os asustéis. Pues no, eso es un condicionamiento instrumental u operante. Si es una mala emoción, si es que veis cada vez que vamos a hacer matemáticas, vamos a hacer problemas, y es una sensación mala porque cada vez hay gritos, castigos, hay malas caras, bueno, pues eso también fortalece el negativo, acaba provocando aversiones. También está el condicionamiento de valoración, donde la experiencia emocional está asociada en un principio a un estímulo que podría ser neutro y se expresa a través de una preferencia o actitud, preferencia o predisposición, que puede ser perdurable en el tiempo. A ver, vamos a pensar, predisposición. Una predisposición que podemos tener. Os pongo un ejemplo tonto. Predisposición, montaña, ¿qué eres más, de montaña o de mar? Mar de montaña, ¿qué te gusta más? Yo, por ejemplo, odio el mar. Lo odio con todo mi corazón, porque cuando era pequeña y íbamos alguna vez que fuimos de vacaciones al mar, pues no me podía librar de ciertas personas de mi familia que me hacían daño, que me hacían sentir mal, y no había forma de escapar de ellas. Entonces yo tengo asociado el mal a sensaciones negativas, sensaciones muy negativas, con lo cual, bueno, pues hay un condicionamiento de valoración a un estímulo que es neutro. Yo no me lo pasé bien en el mar, con lo cual para mí cada vez que veo el mar digo, uff, qué horror, es algo negativo para mí. Para vosotros puede ser todo lo contrario, porque puede ser cada vez que ibais al mar con vuestra familia estabais felices, jugabais, estabais con vuestros hermanos, con vuestros padres y os lo pasabais bien. Entonces un estímulo que puede ser neutro, como puede ser la arena, el mar, la playa, puede provocaros una actitud concreta, una de predisposición que es perdurable, porque ese estímulo va a durar toda vuestra vida. Esa sensación de cada vez que veis el mar os alegráis o os entristecéis, eso es perdurable para toda la vida. Bueno, eso lo provocan lugares, personas, sonidos, olores, porque el olfato está muy relacionado con las emociones, o sea, que muchas veces los olores nos traen recuerdos y eso es un condicionamiento. Podemos jugar con los olores en las clases, podemos hacer olores positivos cuando damos ciertas clases que sabemos que a lo mejor son un poco duras, o gustos, del gusto, el tacto, premios también pueden funcionar. Bueno, así podemos entender un poco qué es esto del condicionamiento, que es súper, súper, súper importante. ¿Vale? Venga. A ver, no todo el aprendizaje emocional, ¿vale? No todo el aprendizaje tiene que estar ligado a una experiencia emocional como la que os acabo de explicar, la del mar y la montaña. Hay veces que puede ser simplemente por observación, ¿no? Vamos a ver diferentes tipos de aprendizaje emocional que no están ligados a una experiencia que pueda ser positiva o negativa. Por ejemplo, mediante la instrucción. ¿Por qué? Porque el hablar, el comunicarse es una cosa súper importante que activa las neuronas y las emociones. Cuando realmente aprendes algo y ese algo
te puede provocar ese aprendizaje, te puede provocar una emoción súper positiva. Porque esa persona que te está enseñando con el lenguaje, con las imágenes, te puede despertar unas sensaciones mejor que otra. ¿Por qué yo digo que cuando buscáis un profesor de matemáticas, yo os digo, buscar el que mejor os vaya? Porque hay profesores que pueden ser profesores excelentes, pero no os transmiten. Y hay otros profesores que os transmiten más o menos. ¿Vale? Que no es que sea mejor profesor o peor profesor, que también puede ser el caso, pero hay profesores que son igual de buenos, pero algunos os transmiten más que otros, porque a fin de cuentas el lenguaje, la comunicación es algo entre dos y el aprendizaje es un tipo de comunicación entre dos personas. Y hay personas que se comunican mejor y personas que se comunican peor entre sí. Entonces, simplemente mediante el lenguaje, la comunicación, tú puedes entenderme mejor a mí o entender mejor a fulanito de tal, porque esa comunicación, ese lenguaje nos funciona mejor entre nosotros o entre vosotros. Así se activan ciertas sinapsis, ciertas uniones entre neuronas y que nos están despertando una emoción concreta y hace que el aprendizaje sea más significativo que otro y sea más permanente porque nos despierta ciertas sensaciones, nos despierta interés, nos despierta emoción, nos despierta recuerdos esa persona y eso puede hacer que sea un aprendizaje más significativo, simplemente mediante la instrucción normal y corriente por lenguaje, por vídeo, del que sea, de la forma que sea. También puede ser mediante aprendizaje emocional, mediante la observación, la desgracia ajena. Tú ves cómo a fulanito de tal cada vez que hace algo le están castigando, pues tú vas a coger miedo a esa actividad. ¿Vale? Cuando, yo qué sé, que alguien has visto que ha tenido un accidente mientras iba conduciendo, a ti tú no te ha pasado nada, pero le has cogido miedo al coche. ¿Vale? Y ese aprendizaje, eso se te va a quedar ahí, es importante. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa que son las neuronas espejo o neuronas especulares, que nos comparamos con otros, encontramos ciertas similitudes con el otro y eso es muy importante para despertar la empatía. Estas neuronas espejo nos hacen ser animales sociales porque nos hacen apreciar al otro y que en principio el mal del otro nos pueda desagradar porque sea una cosa que sentimos en nosotros mismos. Es un mal que nos podemos ver reflejados en el otro. Y cuando a alguien le va bien, cuando a alguien ves que estudia una carrera, le va bien, que consigue un buen trabajo, que tiene una vida buena, pues eso puede ser un aprendizaje emocional también para nosotros, por observación pura y dura, porque observamos que a esa persona le va bien y eso nos hace conseguirlo, querer conseguir también lo mismo y realizar comportamientos similares. La empatía es algo fundamental, de hecho es la mejor característica del ser humano. La interacción social y la empatía es lo mejor que tenemos, sin lugar a dudas. Y eso nos puede hacer aprender de la desgracia ajena o fulanito de tal no hizo los deberes y le llevaron una bronca y no pudo salir durante 2 semanas. Hostia, pues yo voy a hacer los deberes que no quiero que me castiguen y que no me dejen salir al patio durante 2 semanas. ¿Vale? No me gusta tanto eso, me gustan más las emociones positivas, pero bueno, esas también existen. El aprendizaje mediante exposición o reiteración de estímulos a determinados objetos, lugares o situaciones. Si cada vez que vamos a hacer matemáticas, sabes que vamos a recibir un aplauso, vamos a recibir una chocolatina, vamos a recibir un sticker positivo, un sticker de carita sonriente o una cosa así, eso, ¿vale? Ese estímulo que nos va a dar, aunque sea una sonrisa, que tampoco tiene que ser mucho, nos va a influir. Bueno, se nos puso en azul todo, no pasa nada, ya está arreglado, continuamos. Vamos ahora con el 3.3, la autorregulación emocional y los
A ver, la autorregulación emocional y los valores son muy importantes en el aprendizaje. Tenemos que entender que al principio, cuando somos niños pequeños, realmente no es habitual, no se puede tener autorregulación emocional. Los niños pequeños no tienen autorregulación emocional porque esto es conocer sus propias emociones y los niños pequeños no conocen las emociones. De hecho, tenemos una carencia muy grande en conocer nuestras emociones, nuestras sensaciones y la salud mental. Tenemos desconocimiento completo sobre eso, nadie nos lo enseña, con lo cual suele haber una gran desconocimiento sobre nuestras propias emociones. Pero si conocemos bien nuestras emociones, somos capaces de controlarlas, controlar los estímulos que tenemos, lo que nos motive y lo que no nos motive, un autocontrol emocional, ser capaz de pausar gratificaciones de, vale, ahora me gustaría salir a dar un paseo con los perros o salir y comerme un pastel, pero yo sé que no puedo comerme 50.000 pasteles porque me voy a poner como un botijo y después no voy a poder hacer cosas que me gustan como, yo qué sé, bucear, salir a correr con los perros porque me va a costar. Entonces, pauso gratificaciones o, bueno, en vez de salir de fiesta hoy, voy a quedarme estudiando porque después voy a tener una gratificación mayor porque voy a tener una buena nota en el examen y eso me va a permitir que me consiga un premio más grande o que vaya a crecer como persona o que todo el mundo me diga, Hanna, lo has hecho muy bien, todo eso. El ser capaz de demorar estas gratificaciones y también el saber qué gratificaciones son mejores y peores para nosotros y que nos hagan sentir mejor ciertas gratificaciones que a lo mejor no son tan directas, es súper importante. La empatía también es algo fundamental, porque a veces, vale, me gustaría, yo qué sé, quitarle el caramelo al niño y comérmelo yo, pero no se lo voy a quitar al pobre niño, ¿vale? Eso es empatía. También lo es. Y la habilidad de relacionarse con otras personas, porque la educación es básicamente eso. Como profesores tenemos que entender que tenemos que tener empatía con el alumno, no solo el alumno empatía con el resto de alumnos o con el propio profesor, sino que nosotros como profesores tenemos que entender y conocer las emociones que está sufriendo el alumno en esas edades. ¿Qué pasa? Que muchas veces se nos olvida de cuando éramos adolescentes. ¿Por qué a muy poca gente le gusta trabajar con adolescentes? Porque se les olvida cómo era uno cuando era adolescente. Se les pasa la empatía, no tienes empatía de lo que está pasando, de las sensaciones tan chungas que se tienen cuando es adolescente, esa frustración, esa sensación de malestar que tienes, de incomprensión, se nos olvida. ¿Vale? Tenemos que tener empatía con estos niños, bueno, adolescentes, y tenemos que tener capacidad de relacionarnos con ellos, una capacidad de relacionarse interpersonalmente con estos niños, conocer sus emociones, sus sensaciones y demás. Es súper importante. Bueno, también tenemos que entender que la autorregulación es súper importante para el aprendizaje, el autocontrol y la capacidad de demorar gratificaciones, como se estaba hablando. Pero claro, como os digo, esto solo se puede hacer cuando ya somos un poco más mayorcetes. ¿Por qué? Solo se puede hacer cuando somos un poco más mayorcetes. Porque todo esto, la capacidad de controlar las emociones, la capacidad de tener empatía, de las capacidades de interrelacionarse, de autocontrol emocional, de demorar gratificaciones, todo lo desarrolla el lóbulo frontal, esta parte de aquí del cerebro. Todo lo desarrolla, vamos a la imagen, ¿vale? A ver, ¿os acordáis de la amígdala que decía que era lo que desarrollaba las conductas, el comportamiento conductual que estábamos hablando aquí? ¿Vale? Esto de aquí arriba, el condicionamiento aversivo que lo desarrollaba la amígdala, pues es esta habita que tenemos por aquí. ¿Veis? Aquí, esta amarilla, pues ahí lo tenemos. Bueno, pues ahora tenemos que entender que todo el córtex prefrontal, esta parte de aquí,
es la que se encarga de estas actividades que hemos hablado aquí. Y sabéis que este córtex prefrontal no está terminado hasta que tenemos 14, 15 años y que sobre todo se producen unos cambios enormes en la adolescencia, que realmente están sufriendo, es como están haciendo el montaje de todos los cables, están ahí, está como cuando te mudas a una casa y está todo hecho un desmadre porque tienes que ordenar, está todo tirado, porque está todo en cajas, en embalajes, todo tirado, todo desmontado, ahí ya está todo, pero está todo hecho una verga, hablando en plata, está hecho un desastre. Bueno, pues eso es lo que les pasa a los adolescentes, eso es lo que les pasa a los adolescentes que tienen el córtex frontal recién montado, todo ahí tirado y tienen que organizarlo. Y claro, es súper complicado, coño, todos hemos hecho una mudanza y hemos dicho la madre que nos trajo, qué desmadre tenemos aquí montado, pues eso les pasa a los adolescentes. Y ya los niños es que ni siquiera lo tienen formado del todo, o sea, no tienen formado eso. ¿Cómo van a hacer espera de gratificaciones? ¿Habéis visto seguro alguna vez algún clip en YouTube? Si no, el propio capítulo entero de actividades con guarderías donde se les pone estímulos a los niños, como se dejan una tarta y me voy 5 minutos, vuelvo y nos la comemos juntas, pero no te la puedes comer ahora porque si no, no nos comemos la tarta. Y eso es una tortura para un niño pequeño. No son capaces. ¿Por qué? Porque no tienen el lóbulo frontal montado. ¿Cómo le pides eso a un niño que no es capaz de demorar gratificaciones? No es capaz porque no está formado. Es un sufrimiento para él enorme hacer eso. Es tortura pura y dura para un niño. Entonces tenemos que entender que todo esto está ligado a ciertas partes del cerebro, que cómo le pedimos a un niño que demore las gratificaciones, ¿vale? Solo por condicionamiento podemos llegar a hacerlo, si no les es imposible, porque todo eso lo forma esta parte del cerebro y todavía no la tienen montada los pobres, y a los adolescentes tres pares de lo mismo, a ellos ya van pudiendo, pero les cuesta mucho más. Y además tenemos que entender que esta parte está muy ligada a la amígdala, que es la que despierta las sensaciones de miedo, terror, actividad negativa, negativo. Entonces, los pobres es que están siempre fastidiados, los pobres preadolescentes y adolescentes, ¿vale? Porque estas áreas de gratificaciones realmente no funcionan muy bien, pero esta sí que lleva funcionando toda la vida. Entonces se activa más la amígdala que el por qué tenemos que hacer las cosas positivas o negativas, porque también se activan los centros dopaminígeros, también se activan las partes positivas, pero claro, si no entendemos eso, no vamos a entender el por qué realmente los adolescentes y los niños no pueden esperar gratificaciones tanto tiempo como un adulto. Cuando vamos haciéndonos mayores, vamos a aprender a posponer estas gratificaciones hacia una gratificación mayor. Yo, por ejemplo, no me puedo gastar 50 euros que tengo aquí porque sé que eso lo puedo ahorrar para conseguir comprarme dentro de 4 años una casa, ¿vale? Pero si no sé posponer esa gratificación, pues me compraría unos pantalones y me quedaría más contenta, más a gusto que un arbusto, que es lo que le pasa a muchos adolescentes. Así, ¿cómo podemos ayudar en esta situación? Pues con aprendizajes emocionales. Cuando vamos asociando este posponer gratificaciones con aprendizajes emocionales, a poder ser positivos, cada vez va a ser más fácil replicarlos, volverlos a hacer, ¿vale? Y así vamos consiguiendo que los alumnos vayan logrando saber posponer gratificaciones y que los estímulos positivos que tenga el aprendizaje se despierten más fácilmente, porque en un principio es mejor jugar a un videojuego que leerse un libro, ¿vale? Un libro de Lazarillo de Tormes.
Entonces, claramente, el estímulo que da más sensación, más dopaminas forever and ever, con sus partes del cerebro como la TV, el núcleo accumbens y todas estas partes que son las que nos activan ahí lo bueno, las dopaminas a tope, entre otras muchas, pues priman, pero si vamos enseñándoles con buenos estímulos a posponerlo, los niños aprenderán que es mejor leerse el Lazarillo de Tormes primero y después ya podrán jugar un poco a los videojuegos porque van a conseguir estímulos positivos más fácilmente, pero hay que enseñarles, no nacen aprendidos y eso lo tenemos que enseñar nosotros. Todo esto que hemos visto está ligado a la motivación, por supuesto. La motivación es la que nos permite todo lo anterior, es la que nos permite autorregularnos emocionalmente, tener valores, tener aprendizajes condicionados y aprendizajes emocionales y todo esto. Realmente motivaciones hay de dos grandes tipos, extrínseca e intrínseca. Claramente, bueno, la más guay es la intrínseca y intrínseca, la de dentro, pero porque es la que mejores resultados tiene. Pero aunque es intrínseca, porque una motivación intrínseca es una motivación que está ligada a sucesos cerebrales, o sea, que yo me la guiso, yo me la como Juan Palomo, que tú te creas tu propia motivación, que es una sensación, algo propio del individuo, sin nada externo que lo provoque. Pero eso se puede fomentar. Por ejemplo, cuando hay un problema de matemáticas que es súper difícil y consigues ver el resultado y te sale, te da una sensación de ¡ah, eureka! Lo conseguí, lo conseguí. Es el eureka, la motivación intrínseca, es el ¡hostia, qué guay, qué listo soy que lo he conseguido! Eso es una motivación intrínseca y yo la puedo fomentar. Es algo que crea innatamente el cuerpo, pero se puede potenciar con actividades de eureka, de adquisición de conocimientos por uno mismo. Es muy importante que la fomentemos, que vayamos probando puzzles, actividades, trucos, juegos que consigan desarrollarlos correctamente y les dé gratificación, decir, coño, lo he terminado, mira qué bonito, esto lo he hecho yo. Y motivaciones extrínsecas son las de premios que se provocan por acciones externas, premios o castigos, claro. Yo siempre con premios, ¿vale? Aunque son emociones subjetivas del individuo, una sonrisa, un bien hecho, ¿vale? Eso es una motivación extrínseca porque el que yo te diga, bueno, yo, una persona que te importa, te diga, bien hecho, tú vales o enhorabuena y te dé una sonrisa, eso vale mucho y eso te está activando y está haciendo que esa cosa que ha conseguido, ese bien hecho, ese enhorabuena, cada vez que pueda lo vaya a conseguir porque te hace hecho sentir muy bien. Y eso son motivaciones extrínsecas o un castigo también podría ser, aunque son no molan porque son castigos. Bueno, también es muy importante para el aprendizaje el sueño y veremos que también la alimentación, porque cuando dormimos es cuando se organiza todo. Es como cuando los niños se van a la cama. ¿Qué pasa cuando los niños se van a la cama? ¿Qué hacen los padres? Ordenar la casa. Cuando se echan la siesta, los bebés, ¿qué hacemos? Pues limpiarlo todo, poner las lavadoras, que arreglarlo todo, ¿no? Pues es lo mismo, lo que hace el sueño es arreglarlo todo. Además de permite desconectar y permite reactivarse y reorganizar las cosas, que es algo muy importante. El cerebro sigue funcionando cuando estamos dormidos, pero nos permite acomodar los recuerdos, los conocimientos, las sensaciones que hemos tenido y se hace una limpieza de lo que acabamos de tener y lo bueno se guarda, o sea, lo que ha servido guarda y lo que no se olvida. ¿Vale? Es el desmadre montado, se arregla. Durante el sueño, bueno, hay dos etapas, por así decirlo. Tenemos el sueño profundo o de ondas lentas y el sueño REM, que el sueño profundo realmente nuestros ojos o están quietos o se mueven muy poquitito. ¿Vale? En el sueño paradójico o sueño REM
Si te abren los ojos mientras estás dormido, los ojos salen fiu, 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 están súper rápidos, están muy activos, ¿vale? Bueno, el sueño profundo o de ondas lentas, porque nuestras ondas cerebrales van lentas, son como olas de mar, pues van muy lentas, muy lentas. Bueno, el tono muscular es moderado y si los ojos se mueven lentos, es cuando se consolida el aprendizaje y la memoria declarativa, o sea, cuando vamos guardando todo en la memoria a largo plazo, cuando los aprendizajes que hemos adquirido los van colocando en el sitio donde tienen que estar. Vamos, donde mamá te va colocando las cosas que has ido tirando y las va colocando en su sitio, ¿vale? Entonces se va colocando los aprendizajes que hemos adquirido en su sitio. Y después está el sueño paradójico o sueño REM, que realmente el ojo va demasiado rápido para que haya tono muscular. ¿Estamos bien? ¿Vale? No estamos así, bueno, así no, estamos así más fuertitos, más colocaditos. Estamos así cuando estamos en sueño REM. ¿Vale? Las ondas son como cuando hay marejada, cortas, ondas cortas y rápidas. Piu, 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 piu. El ojo se mueve rápidamente y bueno, se llaman ondas PGO, que provocan ondas cerebrales con mucha fuerza, marejada, las olas piu, 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 a saco paco, y se activa la corteza visual cuando tenemos sueños, básicamente, no sueños narrativos, o sea que yo soñé que no sé qué, que no sé cuánto, pues eso. Y ahí también se consolidan los aprendizajes de habilidades. Si cojo esto y lo meto aquí, tengo que hacer esto y girar esto y poner esto y hacer esto otro. Pues eso. Y las actuaciones también se consolidan. El otro son la memoria, lo de en 1492 se descubrió América, la Pinta la Mina y la Santa María. Eso es todo lo que se guarda en el sueño profundo o sueño de ondas lentas. Mientras que en el sueño paradójico o REM se guarda la habilidad de montar en bici, la habilidad de enhebrar una aguja, la habilidad de conseguir escribir a máquina, cosas así. Cada 90 minutos se va pasando de un sueño a otro. Se va pasando de un sueño a otro. Es cuando vas al gimnasio que tienes rutinas y te mandan, no, primero haces pierna, después cada pasas a no sé qué, después cada poco venga, vas pierna, brazo, bueno. O esta parte del músculo del brazo, esta otra parte del músculo del brazo, ¿vale? Por esta actividad, por esta otra, se va cambiando, para no estar todo el rato con lo mismo. Y así se van consolidando los aprendizajes que vamos teniendo. Por supuesto, la alimentación y el ejercicio son súper importantes también. Mens sana in corpore sano, vamos, que no lo decía yo, que eso lo decían hace muchísimos años. El cerebro necesita comida. Y esa comida es el oxígeno, el agua, los nutrientes. Y de hecho, el cerebro, que mira que no es muy grande, es pequeñico, ¿vale? Consume un 20% de toda la energía del cuerpo. O sea que cuando te pasas estudiando toda la noche, si estudias bien acabas con un hambre que da calambre, básicamente. El oxígeno, por supuesto, es vital. De hecho, los niños que sufren pérdida de oxígeno, o sea que no pueden respirar mientras están en el parto, ¿qué pasa? Parálisis cerebral y problemas cerebrales de por vida. Cuando sufres un accidente y pierdes la respiración y no consiguen reanimar la respiración y pasa demasiado tiempo hasta que consiguen que vuelvas a respirar, ¿qué pasa? Que te queda el cerebro, ya no funciona, ya no eres tú, ya se va, se bloquea, se pone en negro el cerebro, como una pantalla en negro, ya no funcionará más porque es algo fundamental. Si no respiras, te mueres. Por las neuronas le pasa lo mismo. Si no les llega suficiente oxígeno, se mueren. Y es irreversible, nunca se arreglará. La muerte no es reversible. La actividad física aeróbica, el correr, eso, activa la respiración y también activa que la respiración del cerebro, flípalo, que también, bueno, oxigena el cerebro. La deshidratación, pues 3 pares de lo mismo, lo que pasa que aguantamos más sin beber que sin respirar, ¿qué queréis que os diga? Pero cuando se daña, cuando estamos deshidratados mucho tiempo, de manera exagerada, nuestro cerebro también se hace papilla y deja de funcionar.
Y el principal alimento del cerebro es la glucosa. ¿Vale? Glucosa de todo tipo, no tiene por qué ser azúcar, pero aquel chocolate, yo siempre le digo a mis alumnos, vale, si estáis cansados, si esto os cuesta, tomar chocolate por dos cosas. Primero, es un refuerzo positivo. Segundo, porque el cerebro te va a comer mucha glucosa. Fruta, muy buena para el estudio. Y es de ahí de donde se obtiene la energía. Necesitamos alimentos ricos en hidratos de carbono. Pan, pan, y desayunos muy fuertes. Los niños tienen que ir con un buen desayuno a clase, un buen desayuno con tostadas, con cereales, con lo que queráis, pero que tengan hidratos de carbono en el desayuno, porque si no, no va a rendir bien su cerebro. Es importante. Otros alimentos también son importantes, como los ácidos grasos omega 3, omega 6. Y de hecho, hay estudios que hablan de que la dislexia, la displasia, se puede mejorar con el consumo de estos ácidos grasos. No curar, porque eso naces así y eres así toda la vida, pero sí que puedes mejorar. Bueno, tenemos que entender que las neuronas funcionan con una alimentación y todo lo que fomente que le llegue alimentación es bueno. Ojo, tampoco hay que saturarlo, ¿vale? Porque es como todo, está bien que te alimentes, pero si te sobrealimentas, tampoco muy bueno no es tampoco, ¿vale? Pero bueno, más vale que eso sobre que no que falte, que dicen, ¿no? Y los alimentos predecesores de los neurotransmisores y neuromoduladores son las proteínas y son fundamentales. Mira, una cosa importante, muchas veces no sabemos cómo nuestra alimentación influye mucho en el cerebro. ¿Sabéis qué? Y esto lo sé porque tengo una protectora de animales. ¿Sabéis que cuando tenemos animales que están deprimidos, por ejemplo perros, o también sirve para las personas? Es aconsejable que comáis comida como puede ser la calabaza, y hay ciertos alimentos que hacen que se reduzca la depresión, porque esos alimentos hacen que se activen ciertas partes del cerebro y esas partes del cerebro pues funcionan mejor. Así que si estáis un poco así, si os gusta la calabaza, haceros una tarta de calabaza, que está muy bien. O de zanahoria también serviría. Hay medicamentos que intentan potenciar determinadas funciones cognitivas del cerebro, ¿vale? Por ejemplo, el Ritalin que se da para el TDA. El Ritalin es un medicamento que intenta realmente imitar ciertas alimentaciones del cerebro para que las funciones cognitivas del cerebro estén más centradas. Y por eso es un medicamento que se utiliza mucho para niños con TDA. No estoy yo del todo muy de acuerdo. Hay muchos estudios que dicen se han pasado mucho con los metilfenidatos, que son el Ritalin, que conocemos todos y que mucha gente se lo han dado. Bueno, yo ahí ya no me meto, pero lo que dice el libro, y es verdad, es un medicamento que hoy en día todavía se sigue usando para el TDA, porque hace potencia la concentración del cerebro y ciertas funciones cognitivas súper importantes. Bueno, o sea que la alimentación es algo también fundamental, y con esto se ha terminado el tema 3. Ya hemos terminado el tema 3 y nos vamos para el tema 4, pa'lante como los de Alicante. Y eso es todo, amigos.